Indígenas, hablamos de su representante, Mónica Quilindro, a quien le damos la bienvenida. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes a los chicos también que están acá. Bien, contenta. Bueno, un evento muy importante en nuestra ciudad, este sábado en el Teatro de la Torre. Contanos un poquito qué es lo que vamos a ver este sábado. Bueno, como bien dijiste vos y como seguimos en el mes de la mujer, perdón. Te tenés que mejorar sí, el sábado. ¿Pero vas a hablar mucho vos? No, yo no. ¿Vos? Vamos a tener conductora. Ah, bien. Vamos a hablar a veces algún poquito, pero todo se va a hacer desde otros lugares. No les voy a contar mucho porque si no van a tener que ir a verlo. O sea, esa es la idea. Con la intriga. Sí. Van a pasar muchas cosas lindas, sobre todo lindas. Es una jornada de verdaderos orígenes, ¿no? Exactamente, la jornada es organiza verdaderos orígenes, colabora en el mes de la mujer desde la mesa intersectorial, porque todavía seguimos en el mes de la mujer, y como estamos trabajando en la mesa, y la semana pasada tuvimos una jornada muy linda de la Corre Caminata, bueno, vos la condujiste, la verdad, muy contenta, estuvimos todos ahí con los chicos, así que ahora seguimos, ¿no? Este sábado con este evento en el Teatro de la Torre, a partir de las 18 horas. Todo está dispuesto para que empiece en tiempo y forma, pero bueno, eso no importa si no empieza a las 18 en punto, pero es a partir de las 18. Esta jornada va a ser, va a venir a bailar. Bueno, nosotros tenemos en primer lugar una invitada especial, que es la señora Carolina Ortega, que ella presentó su libro Taxi en enero, exactamente el 28 de enero, en la UADE, de acá de Pinamar. Y como la temática que nosotros tratamos y que luchamos es la identidad, y tiene que ver con las historias de cada uno, la propia, porque esto empieza, digamos, verdaderos orígenes a partir de mi propia historia. Me puse a pensar y dije, ¿qué hago con todo esto que me pasa, con todo esto que tengo? Y bueno, y así surgió y nació Verdaderos Orígenes. Como la temática es la identidad, también desde una mujer como Carolina Ortega, que tiene su propia historia y la cuenta en el libro, nos va a venir a contar un poquito también en vivo y al evento nuestro este sábado. Así que es una invitada especial, la verdad que una divina Carolina, estuvimos hablando estos días. Para mí es un lujo que haya aceptado estar en este evento y bueno, charlar con ella y escucharla sobre todo, ¿no? Escuchar su historia, que es muy fuerte, y que también hay muchos que también tienen historias como la de ella, y nosotros que estamos en esta lucha nos viene bien escuchar otras historias. Y además después va a haber también no vamos a contar la historia de Carolina porque es muy linda, pero la verdad que pues si no la gente se queda intrigada, pero la realidad es que vayan al Teatro de la Torre y van a ver, porque además Taxi, su libro, tiene mucho que ver con su historia personal. Muy bueno, ¿no? Absolutamente, por eso pedimos que asistan. Digamos, la convocatoria es para todo el mundo, para toda la gente que quiere ir con su familia, con sus hijos, es abierta al público, es libre y gratuito, así que los esperamos ese día a todos. También tenemos otras chicas que nos deleitan con su voz, como Karina Marinov y Micaela Rosales, que ellas también van a estar en este show musical. Y tenemos también, que es la segunda vez que Orígenes cuenta con ellos, el coro de Adultos en Acción, que ellos también van a cantar con su, digamos, su director es Reinaldo Sabino. Mira, Reinaldo. Y Reinaldo me contó que el padrino de estos chicos, los del coro de adultos, es el señor Agustín Badía, así que tal vez tengamos la sorpresa de tenerlo. Eso es lo que me dijo ayer, así que ojalá así sea. Bueno, un gran evento, con espectáculos, con cantantes y el coro. Y te voy a utilizar una palabrita tuya, de algo que es tuyo. Un mix de cosas, porque en ese mix de cosas también
está la reseña histórica que tiene verdaderos orígenes y que la van a conocer ese día, y otras cosas de reconocimientos que va a haber y se van a enterar en ese momento ahí. Por eso, para enterarse, tienen que estar presentes. Mónica, eso es una caja de Pandora, vos. Abrimos y sorpresa, sorpresa, sorpresa. ¿Cuántas sorpresas vamos a tener este sábado en el Teatro de la Torre a partir de las 18 horas? Es increíble. Sí, la verdad que sí. Y es como que la mente se me fue abriendo. Yo no sé cómo hice esto en este poco tiempo, cuando surgió esto de hacer los eventos para el Día de la Mujer, que el tema era el tiempo. Bueno, no sé, salió, me está ayudando gente muy querida mía y que me ayuda en esto de todo lo que es computación, que yo soy un cero. Me está ayudando mucho, que todo eso lo van a conocer ese día. La verdad, tengo que decir públicamente que desde la mesa intersectorial todos están interesados y todos están colaborando, todos nuestros compañeros, y el municipio. Tengo que decir que desde el municipio tengo que agradecer. Hoy estuve hablando con el señor Eduardo Isach, de director de Cultura, que todas las cosas que se fueron requiriendo me las fue acomodando en tiempo y espacio, y la verdad que una disposición muy muy grata, muy buena onda. Bueno, también al intendente Martín Yesa, que también además Carolina es amiga personal de él y está muy contento de que participe nuevamente en Pinamar y en un evento de una ONG. Ojalá tengamos la presencia de él, porque así es el protocolo que pedimos para abrir el evento. Él me prometió que sí, así que eso lo vamos a saber el sábado. Hasta ahora está todo que sí. Y bueno, nada, agradecer a todos los chicos de la municipalidad, porque de todas las áreas, del Honorable Consejo Deliberante, de los chicos de turismo, de todas las secretarías, digamos, realmente la parte de prensa, el municipio está haciendo el flyer que ya va a salir mañana. Se han puesto como a disposición, la verdad, desde el martes 8 que pasó lo que pasó en el Consejo Deliberante con el reconocimiento que se hizo a distintas personas y a distintas instituciones de Pinamar, con la mesa intersectorial, la verdad que muchísimo apoyo, y es lo que necesitábamos. A vos te dio el reconocimiento Rafa De Vito, concejal del PRO. Bueno, hablame un poquito de ese reconocimiento, fue muy emotivo ese día. Sí, además también Rafael De Vito le agradezco, porque también está atrás de este evento a disposición de todo. Así que sí, ese día fue muy emotivo por muchísimas cosas. Primero porque digamos que fue un reconocimiento a las instituciones, fundamentalmente. A las ONG. A la ONG. El voluntariado. Voluntariado, muy bien, como vos decís, Cari, porque realmente hay muchísima gente que trabaja, más allá de los que tuvimos ese día, años que vienen trabajando en distintas temáticas, y que siempre estamos solitos, digamos, porque todo lo hacemos desde el corazón y a pulmón. Y a veces hay cosas que por ahí no llegamos porque bueno, todo tiene un costo y muchas cosas que a veces no se pueden conseguir, pero lo hemos hecho desde el voluntariado. Y con este reconocimiento, con este apoyo que tengamos de un gobierno municipal, las distintas ONG, es muy importante, importante, porque así podemos entre todos hacer las cosas mejor, más organizados, estar atentos y sobre todo no perderse el punto de cada una de las ONG, ¿no es cierto? O sea, que podamos estar todos acompañando en distintos eventos o cosas que hagan cada ONG, podamos estar presentes de alguna manera y colaborar. Entonces todo se hace mucho más dinámico. Y además, bueno, el reconocimiento en este caso a verdaderos orígenes desde la mesa intersectorial, desde el municipio, y hermano que me entregó el señor Rafael De Vito, para mí fue muy muy emocionante, porque en tan poco tiempo que tiene verdaderos orígenes, va a cumplir 3 años en octubre de 2016, la verdad que estoy muy contenta con lo logrado. La verdad que a veces me asombro de mí misma, porque digo, bueno, parece que pienso, pero también pensás, mami. Pienso, sí, que pensás. Parece que pienso, pero también tiene que ver, también agradezco, ¿no?, a Diosito que está allá, que me pone siempre en camino gente que me pone muy contenta, y sobre todo que me enseña. Yo he tenido la suerte de conocer
bueno, todas las personas que he ido conociendo a lo largo de este camino, que lo van a ver ese día ahí plasmado, y eso me ha hecho, o sea, aprender, he aprendido y me han enseñado, y voy a seguir aprendiendo, y voy a tomar todo eso que me han enseñado, porque entonces poder volcarlo y hacer las cosas dentro de todo lo que uno pueda, hacerlo desde lo humilde que uno tiene, hacer las cosas bien. Bueno, Moni, muchísimas gracias, muy lindas tus palabras, te felicito por el reconocimiento que te dieron en el Consejo Deliberante, en el HCD, y bueno, nos vemos este sábado a las 18 horas en el Teatro de la Torre. Así es. Invitamos a todos a que participen, porque no solo es en busca de la identidad, sino un montón de cosas más que vas a ir descubriendo este sábado en el Teatro de la Torre. Así es, te doy las gracias nuevamente a vos, porque también vos también sos una parte importante de todas nosotras, porque vos llevás la voz y la difusión de todas las ONG que estamos en la mesa intersectorial, y de muchas otras que no lo están, pero sí están dentro de nuestra comunidad. Así que Karina, vos también sos una parte importante en este reloj y en este eje. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Bueno, ya lo escuchaste, tenés que acercarte al Teatro de la Torre este sábado, porque a las 18 horas, Verdaderos Orígenes en el mes de la mujer va a dar como un evento especial, donde se va a conocer muchísimas historias, donde va a haber música, buen humor, por supuesto, y muchas sorpresas. Mónica, qué lindo, es una caja de sorpresas. Yo que vos no me lo pierdo este sábado, repito, a las 18 horas en el Teatro de la Torre.